Empezar ahora la grabación. Como os he dicho, soy Manuel Pérez, estamos en el Severo Ochoa con un par de compañeros más y nada, nos vamos a centrar en la programación didáctica, cómo realizarla con la aplicación web Evalidu. Entonces, no sé si estáis todos registrados en la plataforma. Cuando registráis, vuestro usuario se asocia a una familia profesional, un departamento. Los que sois del departamento de FOL o de inglés, tendríais que elegir FOL o inglés y después podríais realizar las programaciones didácticas de esos módulos que son transversales. A día de hoy hay una limitación en la plataforma por la cual cada usuario está asociado solo a una familia profesional, pero esto cambiará en el futuro. Os presento a la directora de nuestro centro, que quería saludaros y hacer una pequeña introducción. Hola a todos y a todas. Y nada, pues eso, simplemente pues aprovechando que sois bastantes los que os habéis conectado a esta pequeña formación que está haciendo Manuel Pérez, el jefe de estudios de FP, deciros que como directora del centro empezamos a utilizar esta herramienta de Validu el curso pasado, aprovechando pues el cambio de la nueva ley. Y la experiencia ha sido bastante positiva, por eso continuamos utilizándolo en el centro y nos sirve pues también para tener homogeneizado a todo el profesorado a la hora de redactar y de desarrollar toda la documentación, y al mismo tiempo el centro también está habilitado en el programa Qualitas de la Consellería, y esta herramienta pues es una de los factores positivos a la hora de tener toda la documentación correctamente registrada en el centro. Y pues estas son básicamente las habilidades que tiene la herramienta para poder aprovecharla de cara a, pues ya no solo a vosotros miraréis únicamente vuestro beneficio individual, pero como equipo directivo, como parte de la dirección del centro, pues también tiene un beneficio, un impacto positivo dentro del claustro del profesorado. Entonces, pues bueno, espero que si no lo habéis utilizado, que con la explicación que os haga ahora Manuel os intereséis en ella. Y bueno, pues eso, la experiencia de momento en el centro está siendo muy positiva y tenemos intención de continuar utilizándola. Así que nada, ya os dejo con el protagonista, que es el que controla bien la aplicación. Venga, Manu. Muchas gracias. Venga. Muy bien, pues nada, como os decía, un usuario, una familia profesional. Entonces no sé si estáis todos y todas registrados en el sistema, pero si no, directamente empezamos a hacer una programación. A ver, para crear una programación, pues podemos ir al panel de inicio y desde crear, iríamos a crearla, o desde módulos, programación didáctica, y aquí podemos pulsar sobre el botón de añadir. Y lo primero que tenemos que hacer es elegir la comunidad autónoma, la familia profesional a la cual pertenecemos. Yo, como soy de informática, voy a elegir la de informática y comunicaciones, etapa a nivel superior, título. Como soy de desarrollo de aplicaciones web, voy a elegir desarrollo de aplicaciones web, y el módulo, pues por ejemplo, del que soy titular este curso, que es el de despliegue de aplicaciones web. Y modalidad voy a elegir presencial. Ahora viene un campo que es el de criterio de superación del módulo, que nos va a imprimir en el documento de programación didáctica si para superar el módulo es necesario superar cada resultado de aprendizaje por separado, o si para superar el módulo se debería superar la ponderación de los resultados de aprendizaje y con la posibilidad de establecer unos mínimos. Esta segunda opción debería ir respaldada por el proyecto curricular de ciclo formativo, en el cual deberíamos tomar este tipo de decisiones. La opción segura para evitar problemas sería la de superación de cada resultado de aprendizaje por separado, porque es la que nos asegura que se van a alcanzar las competencias que vienen en el Real Decreto de Título. Entonces yo por defecto elegiría esta hasta que estuviese
redactado el proyecto curricular de ciclo formativo, como os comento. Y después, si el módulo tiene una componente plurilingüe por la cual tengamos que introducir actividades en inglés, etcétera, etcétera, pues lo podemos marcar también, porque después se nos va a habilitar un campo nuevo si queremos introducir actividades con componente plurilingüe. Nada, creamos la programación. Aquí vienen una serie de pestañas. No es necesario ir rellenándolas en esta secuencia, necesariamente, podemos ir saltando de una a otra. Y lo primero que os quiero hacer notar es que existen unos botoncitos con el icono de información que podéis ir pulsando y que contienen información adicional sobre cómo ir utilizando la herramienta o las diferentes posibilidades que hay para rellenar cada uno de los apartados. Las programaciones didácticas, al ser propiedad o al ser responsabilidad del departamento, se pueden diseñar entre una o más personas. Por eso aquí existe un botón de colaboradores que nos permite añadir a un compañero o compañera con su email y desarrollar la programación didáctica de forma conjunta. Vale, pues en esta primera pestaña tenemos los datos básicos de nuestra programación didáctica con un botón de legislación donde podemos consultar la normativa básica que nos afecta en esta etapa, el Real Decreto de Título, la orden de Consellería y, bueno, otra serie de normativa que podemos consultar pulsando en cada uno de estos enlaces. Esto es de referencia para poder consultarlo en un momento determinado. Estos son los datos, los primeros datos que hemos introducido al crear la programación didáctica, y aquí hay un campo que es el de mejoras o propuestas de mejora detectadas durante el curso anterior. Como el diseño de las programaciones se supone que ha de ser algo iterativo y se tiene que revisar a la vista de la memoria final de curso, pues se pueden introducir aquí aquellos cambios que se propongan del curso anterior para modificar el resto de los apartados. Bien, pasamos a la pestaña 2. En esta pestaña relacionamos lo que son las competencias profesionales, personales y para la empleabilidad que vienen en el currículo por defecto. En las orientaciones metodológicas de cada uno de los módulos nos dice al final con qué competencias está relacionado este módulo. Y según las instrucciones de inicio de curso en la Comunidad Valenciana de este año, tenemos que relacionar estas competencias con cada uno de los resultados de aprendizaje de nuestro módulo. Esto alimentará un documento de jerarquía mayor que será el proyecto curricular de ciclo formativo. En principio esto no nos afecta a la hora de desarrollar la programación de aula, pero sí lo tenemos que informar este año para justificar de alguna forma cómo nuestro módulo, a través de nuestros resultados de aprendizaje, contribuye a la adquisición de esas competencias del ciclo. Entonces, simplemente pulsaríamos sobre el botón RA y nos aparecerían los resultados de aprendizaje correspondientes de este módulo. Podríamos añadir aquellos que nosotros pensamos que contribuyen a esa competencia en concreto y cuando lo guardamos, pues se nos pasa a un color en azul. ¿Qué ocurre si yo sé que mi módulo, además de estas competencias en concreto, puede aportar a más competencias? Pues yo puedo añadir más competencias que las establecidas por defecto en el Real Decreto. Vamos a añadir, por ejemplo, la D que no está. Podríamos añadir la D y podríamos decir que queremos contribuir o que podemos contribuir a esta competencia con otro resultado de aprendizaje diferente. Y en cualquier momento podríamos borrarlo. Pasamos a continuación a la pestaña de definición de las unidades, en la que existe un botón donde podemos pulsar para añadir nuevas unidades, ¿vale? Entonces, podemos añadir, vamos a añadir 5, le podemos dar un nombre,
y le damos un dimensionamiento, vamos a darle a todas un dimensionamiento de 5 sesiones, que no es real, pero a efectos ilustrativos nos sirve también. Entonces, cuando guardamos, se nos habilitan estos dos botones de la izquierda, el primero de los cuales, al pulsar, nos muestra los resultados de aprendizaje del módulo, y si desplegamos cada uno de los resultados de aprendizaje, podemos elegir de forma individual los criterios de evaluación que pertenecen a ese resultado de aprendizaje. Entonces, aquí, según la leyenda, la información de esta pestaña nos dice que hay varias posibilidades, perdón, a la hora de asignar estos elementos curriculares que son prescriptivos. Entonces, podríamos, por ejemplo, el caso más sencillo sería añadir por cada unidad un resultado de aprendizaje. Tenemos 6, ¿vale? Podríamos ir añadiendo uno a uno. Entonces se nos cambiaría el color a azul, pero si desplegamos vemos que nos ha seleccionado todos los criterios de evaluación. Imaginemos que el resultado de aprendizaje 2 lo queremos trabajar entre las unidades 2 y 3. Si ese fuese el caso, para no tener inconvenientes en el diseño de las actividades en nuestra programación de aula, deberíamos desglosar el resultado de aprendizaje 2 y dividir sus criterios de evaluación de forma que, por ejemplo, la mitad quedasen en la unidad 1 y la unidad 2, perdón, y el resto de los resultados de aprendizaje de los criterios de evaluación cayesen en la unidad 2. Como he repetido el criterio de evaluación E, me está advirtiendo la aplicación que después ese criterio de evaluación lo voy a tener que ponderar entre las dos unidades. Lo que nos conllevaría problemas es que si en este caso en el cual yo el resultado de aprendizaje 2 lo divido en 2, lo que nos llevaría a problemas sería marcar todo el resultado de aprendizaje 2 en la unidad 2 y volver a marcarlo todo por completo en la unidad 3. Eso después nos traería problemas en la programación de aula porque tendríamos criterios de evaluación que realmente no vamos a trabajar. Y tendríamos que ponderar esos criterios de evaluación repetidos a través de las diferentes unidades. Lo vamos a dejar en el caso más simple, que sería una unidad, un resultado de aprendizaje. Voy a seleccionar aquí el número 3. En la unidad 4 vamos a ver el resultado de aprendizaje 4. En la unidad 5 vamos a ver el 5. Y por último creamos una nueva unidad, que nos faltaba una. Y vamos a elegir el resultado de aprendizaje 6. Muy bien, le damos un dimensionamiento y aquí nos dice las sesiones totales de nuestro módulo. Muy bien, pues este segundo botón que tenemos aquí es para esbozar aún más lo que pretendemos hacer en esas unidades. Pero es un esbozo, es decir, es una propuesta que nosotros podemos realizar al finalizar el curso o a principios del curso siguiente, pero que nos da una idea de qué pretendíamos hacer en esa unidad. Este primer campo no le hagáis caso porque lo vamos a eliminar, no tiene sentido en estos momentos, es un campo vestigial que venimos heredando una versión anterior. Pero lo vamos a eliminar. Entonces, podemos establecer qué objetivos pretendemos alcanzar con esa unidad, qué actividades de introducción. Todos estos campos son optativos. ¿Qué actividades de introducción podríamos llevar a cabo en esa unidad? Actividades formativas no evaluables, actividades formativas evaluables. También podríamos incluir una propuesta de actividades de proyecto intermodular que irán enlazadas con el proyecto intermodular. Si esta unidad trabaja elementos curriculares que están enlazados con el proyecto intermodular. Actividades de refuerzo, actividades de profundización, recuperación, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis el campo de actividades plurilingües si nuestra programación tuviese una componente plurilingüe. Pero como os digo, esto es un esbozo, es una propuesta. Donde esto se detalla, se concreta,
es en la programación de aula. Muy bien, esta la tenemos completa. Nos he dicho que aquí hay un botón que nos muestra los contenidos mínimos del Real Decreto de Título. Vamos a pasar a la pestaña de ponderaciones. Está vacía, pero si pulsamos en autogenerar, nos va a generar las ponderaciones de forma equitativa para todos los resultados de aprendizaje y al mismo tiempo dentro de cada resultado de aprendizaje sus criterios de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podría modificar estos porcentajes, darle más peso a un resultado de aprendizaje u otro, y dentro de cada resultado de aprendizaje podría, por ejemplo, darle más peso a este criterio de evaluación que dice se han realizado o se ha utilizado o se ha instalado. Podría darle más peso a este tipo de verbos que a, por ejemplo, este criterio de evaluación que nos dice se ha reconocido, ¿vale? Hay criterios de evaluación que implican un mayor grado de abstracción o una mayor producción que otros. Entonces, según como queramos establecer los pesos, podríamos ir modificándolos aquí. Por ejemplo, podríamos darle aquí 15 y aquí 5. La aplicación nos avisaría de que nos estamos pasando, pero si aquí cambiamos a 5, nos lo vuelve a cuadrar. Muy bien, pues actualizamos y después pasamos a la pestaña de metodología y recursos. Aquí tenemos dos campos que podemos rellenar libremente, que es la descripción de la metodología que podemos utilizar y los recursos que vamos a utilizar. También tenemos una lista de instrumentos de evaluación que proponemos utilizar a lo largo de la implementación, el desarrollo de nuestra programación didáctica mediante nuestra programación de aula, y podríamos ir marcando pues, esta propuesta de instrumentos de evaluación y las líneas metodológicas que queremos, que proponemos utilizar, pues la de activación previa, aprendizaje cooperativo, trabajar por proyectos, etcétera, etcétera. Las que veamos convenientes. Si alguna os faltase, consideráis que se pudiese añadir alguna nueva, pulsáis sobre el botón de proponer mejoras y podemos añadir nuevas posibilidades. Muy bien, tendríamos esto cubierto y a continuación vamos a la pestaña de proyecto. ¿Qué ocurre? Que nosotros este año tenemos que desarrollar una programación didáctica específica del proyecto intermodular. Eso es un documento que queda por un lado, pero además tenemos que especificar desde cada una de las programaciones didácticas de módulo cómo vamos a contribuir a ese proyecto intermodular si es que vamos a contribuir. Entonces aquí especificaríamos de qué forma contribuimos a ese proyecto intermodular. Aquí hay un campo desplegable que está enlazado con esta opción de proyectos, de la programación didáctica de proyectos intermodulares, que es donde realizaríamos la programación didáctica del proyecto intermodular, pero esto ya daría para 3 o 4 sesiones más, con lo cual, por el momento, si queréis hacer una programación rápidamente, rellenáis este campo y con eso tendríamos suficiente. A continuación tenemos el plan formativo. ¿Por qué lo tengo que detallar aquí el plan formativo? A ver, yo primero tengo que especificar si este módulo se va a impartir potencialmente en colaboración con empresas. Entonces marcaría aquí y me saldrían los resultados de aprendizaje y yo podría especificar si se imparten puramente en el centro, si se imparten en la empresa o si van a estar compartidos. Y si están compartidos, como el profesor, el docente o la profesora responsable de cada uno de los módulos ha de ser quien en última instancia califique o ajuste la calificación de esos resultados de aprendizaje en función de las actividades que se llevan a cabo en la empresa, yo aquí puedo establecer el reparto de este resultado de aprendizaje entre la empresa y el centro, o podría considerar, que esto es una propuesta que hemos hecho en nuestro centro, podríamos considerar esas actividades realizadas en empresa como actividades de ampliación de nota. Es decir, yo no puedo saber si todo el alumnado va a realizar un determinado resultado de aprendizaje, lo va a desarrollar en la empresa o no,
Por tanto, yo me aseguro en el centro de que pueda alcanzar hasta una calificación de 10 y si trabaja ese resultado de aprendizaje en la empresa, pues le puedo subir la nota. Pero eso es una propuesta, ¿vale? Eso tampoco está especificado en ningún sitio. Las instrucciones lo que dicen es que es el titular del módulo, el responsable o la responsable de ajustar esa calificación, pero no dice cómo. Y si son actividades delegadas en el ámbito de la empresa, podríamos considerarlas también actividades de ampliación. Pero eso ya es una opción que permite la aplicación y que podríamos utilizar o no. Esto es al margen del plan formativo propio que se realiza en el plan de formación en empresa. Nosotros como docentes podemos decir, como he dicho antes, qué resultados de aprendizaje potencialmente podrían ser trabajados en la empresa. Esto no deja de ser una propuesta, no nos limita. Después que en el plan formativo, que este último año no ha sido individualizado, pero según he escuchado, a la larga debería ser particularizado para cada uno de los alumnos. Pero bueno, en principio, por no liarnos más, en la programación didáctica especificaríamos los resultados de aprendizaje que potencialmente se pueden trabajar y cómo nosotros, y eso es importante cara al alumnado, ajustaríamos esa calificación. Muy bien, pues ahora vamos a la pestaña de estado, que está en naranja, y vamos a hacer vamos a cometer un pequeño error y vamos a dejarnos un criterio de evaluación de la pestaña 3. Entonces nos vamos a dejar, por ejemplo, el criterio de evaluación A del resultado 1. En consecuencia, ese criterio no lo habríamos asignado a ninguna unidad. Pero en la pestaña 8 de estado tenemos un botón de validar que nos permitiría detectar si alguno de los elementos curriculares no lo hemos incluido. También detectaría si alguna de las ponderaciones no es correcta. Podríamos validarlo y nos avisaría de que la suma de las ponderaciones no es la correcta y que nos faltan elementos curriculares. Y se nos iluminaría en naranja las pestañas donde tenemos los errores. Vamos a corregirlos. Muy bien. Quería hacer una consideración y es que os he dicho antes que los criterios de evaluación se pueden repetir a lo largo de las unidades y deberíamos ponderarlos en las diferentes unidades. Vamos a repetir uno de ellos. Por ejemplo, en la unidad 2 vamos a aplicar el criterio de evaluación I del resultado de aprendizaje 1. Entonces, la aplicación nos avisa de que hemos repetido un criterio en diferentes unidades. Aceptamos y cuando vamos a las ponderaciones se nos ha habilitado un nuevo botón de criterios de evaluación distribuidos. Si pulsamos aquí nos va a decir que el resultado de aprendizaje 1, su criterio I, está distribuido de forma equitativa entre las unidades 1 o 2. Esto lo podríamos cambiar, si tuviésemos un criterio de evaluación en el primer trimestre y se repitiese en el último trimestre, podríamos cambiar sus ponderaciones y, por ejemplo, darle más peso a una unidad posterior. Vale. La idea es que al pulsar en criterios de evaluación distribuidos nos aparezcan los mínimos posibles. Es decir, tenemos varias estrategias. Si un criterio de evaluación que habla sobre higiene en el puesto de trabajo lo repito en muchas unidades, pues me va a aparecer aquí distribuido entre muchas unidades. El que yo trabaje un contenido no quiere decir que necesariamente tenga que aplicar ese criterio de evaluación. Yo podría aplicar ese criterio de evaluación en las primeras unidades y después ya dejar de aplicarlo si veo que se ha alcanzado esa parte curricular. ¿Vale? Entonces, la idea, para mayor eficiencia de la aplicación y tener los mínimos problemas en nuestra programación de aula, sería que al pulsar sobre el botón de criterios de evaluación distribuidos, tuviésemos solo los justos y necesarios que necesitamos para completar el desarrollo de nuestras unidades.
si pulsáis si desplegáis los resultados de aprendizaje en sus criterios de evaluación, veréis que también nos aparece en esta lista repartidos ese criterio de evaluación que hemos duplicado, en diferentes unidades. Muy bien, con esto vamos ya a validar nuestra programación didáctica. Veis que llegamos hasta la pestaña 8 y cuando la valido, ojo, porque aquí se nos habilita, esto es una cosa que tengo que mejorar para que se aprecie mejor, se nos habilitan dos nuevas pestañas. La primera de ellas es la de descarga, que es la que queremos conseguir porque queremos descargar nuestro documento. Voy a mirar un momento el chat por si ya hubiese pasado algo. Vale, mis compañeros están atendiendo el chat. Perfecto. Entonces, en la pestaña de descarga tenéis, nosotros proponemos estas dos opciones. Una versión extendida, completa de la programación didáctica, que es la que iría a la PGA. Sería el documento público de esta programación. Y después una versión más reducida para comunicarle al alumnado lo esencial de nuestra programación, porque en una habría aspectos normativos que no serían de interés para el alumnado, pero todo aquello que concierne a los porcentajes, las ponderaciones, los criterios de superación del módulo, etcétera, etcétera, sí irían en esta versión resumida. ¿Vale? Entonces, vamos a pulsar la plantilla por defecto. Ahora os explicaré el tema de las plantillas, cómo adaptarlas. Pulsaríamos, descargamos. No sé si estáis todos descargando. Vamos a hacerlo otra vez. Vale, entonces descargamos la programación en formato Word, que podría ser modificable. Voy a compartir el resultado. A ver. A ver que no lo veo. Que tengo tantas cosas abiertas. Vale. Un momentito, por favor. Cosas del directo. No lo veis, ¿no? No, no aparece. Tengo un problema. ¿Habéis podido descargar el documento de la programación? Lo paso por el chat. Vale, si veis alguna incorrección en los datos, podéis abrir una incidencia. Voy a pasar el resultado por el chat. Vale, si veis, aquí he compartido el documento Word que nos descargamos, donde aparecen casi todos los datos de la programación didáctica, con el número de horas, código del módulo, el curso, etcétera, etcétera. Esta plantilla es la que hemos elaborado en el centro desde el equipo Qualitas. Y bueno, podéis ver que... Ya, un momentito. Disculpad, ¿lo veis ya?
¿Sí? Vale, perfecto, disculpa, cosas del directo. Vale, pues aquí tenemos el documento en Word que es editable completamente, podemos modificar lo que veamos conveniente. Vienen casi todos los datos rellenados. Tenemos las propuestas de mejora, la legislación nos las ha copiado también, con enlace a la legislación correspondiente, la identificación de título. Estos pequeños comentarios que aparecen en gris entre corchetes son por si queremos completar determinados aspectos del documento. En principio los tendríamos que borrar para la versión definitiva, a no ser que tengáis vuestra propia plantilla de programación didáctica que ahora os mostraré cómo adaptarla. Entonces estaría cargado las horas según la última normativa que se ha publicado por Consellería. También tendríamos los estándares de competencia, los nuevos, asociados a este módulo en concreto, bueno, a los módulos del ciclo, perdón, con su nombre. Estos son los nuevos que han salido recientemente. La identificación del título, y aquí habría dos campos que serían los que de los que se nutrirá la programación didáctica una vez se desarrolle el proyecto curricular del ciclo formativo, que también está previsto que se implemente en la aplicación, que serían las características de nuestro alumnado y las características del sector productivo que rodea nuestro centro. Y bueno, a continuación tendríamos todos los datos de las competencias y los objetivos del módulo que se rellenarían automáticamente, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, la relación entre las competencias y resultados de aprendizaje que hemos establecido en nuestra programación, los contenidos mínimos del Real Decreto, la metodología, las líneas pedagógicas de centro. Lo que os comento es un documento de nivel mayor, que es el PEC, que también está previsto introducirlo en la aplicación y del que se nutriría la programación didáctica en un futuro. Pero como os digo, como podéis adaptar estas plantillas, podríais eliminar estos apartados si no queréis introducirlos. Los recursos, no hemos definido de cursos. Estableceríamos, aquí nos saldría un cuadro de en qué unidades vamos a tratar qué resultados de aprendizaje. Y a continuación vendría la definición de cada una de las unidades con los elementos que hayamos definido. Una tabla por cada una de las unidades. Y al final tendríamos aquí también la definición de proyecto intermodular, que como no hemos introducido nada, no nos aparece nada. El plan formativo en empresa nos muestra la información que hemos introducido en la pestaña correspondiente. Y después vienen unos apartados que ya vienen preestablecidos en la plantilla, que sería, por ejemplo, el de evaluación y calificación. Esto sería para todas las programaciones iguales, pero ya os digo que vosotros podríais adaptarlos, los instrumentos de evaluación propuestos, criterios de calificación, etcétera, etcétera. Evaluación de la práctica docente, medidas de atención a la diversidad. Y por último tenemos el último anexo donde se relacionan todas las ponderaciones de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y el reparto que hemos hecho de los criterios de evaluación repetidos, ¿vale? Pues este sería el documento de programación didáctica que nos podríamos descargar de la aplicación, que podríamos utilizar algún tipo de motor de inteligencia artificial o utilidades para traducirlo a otro idioma y que podríamos adaptar según nuestras necesidades, convertirlo a PDF o lo que necesitásemos. Vale, pues una vez yo tengo mi programación. Lo voy a enviar al chat, me dicen que lo necesitáis. Vale, lo compartimos. ¿Vale? Entonces, podríamos ir un poquito más allá y vamos a volver a la aplicación.
¿Se ve la aplicación? No, no se ve. No, no se ve. Un momentito. A ver, tengo aquí. Vale, muy bien. Volvemos a la aplicación. Muy bien. Entonces, estamos en nuestro centro. Entre nuestros compañeros podemos añadir colaboradores, con lo cual el trabajo colaborativo es posible, pero además podríamos publicar nuestra programación didáctica, si así lo vemos conveniente, mediante el botón de publicar, y cualquier docente en el territorio español podría acceder a nuestra programación didáctica, que la podríamos ver en la sección de público módulos, y aquí podríamos ver pues, todas las programaciones didácticas públicas que otros compañeros, otras compañeras han puesto a disposición del resto de la comunidad educativa. Entonces podríamos entrar y podríamos realizar una copia de esta programación, por ejemplo, a nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Si los elementos curriculares son los mismos, porque puede haber variaciones entre una comunidad y otra, porque haya ampliaciones, porque los elementos prescriptivos que marca el Ministerio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, han de ser compartidos, pero puede ser que en otra comunidad autónoma no coincidan exactamente. Entonces ahí no podríamos realizar la copia porque no casaría una cosa con la otra. Pero si coinciden, podemos copiarlo al caso de nuestra comunidad autónoma. En cualquier caso, siempre podemos consultar lo que han escrito otros compañeros, perdón, y también podríamos consultar proyectos intermodulares que otros compañeros han compartido, porque los proyectos intermodulares requieren su propia programación didáctica, como por ejemplo nosotros, el que hemos publicado para el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, que podéis descargar si lo necesitáis. Y hemos definido los módulos que intervienen en primer curso, en segundo curso, las fases de las que consta ese proyecto intermodular y también ponderaciones. El proyecto intermodular daría para 3 o 4 sesiones más. Vamos a volver a nuestra programación, perdón, a nuestra programación didáctica, que nos queda solo una cosita por ver. Vale, hemos visto la publicación y solo nos queda ver el tema de las plantillas, ¿vale? Hemos descargado un documento con el logo de un centro concreto, con un formato, pero queremos adaptar nuestro propio formato. Muy bien, pues podemos ir a plantillas y ahí tenemos la lista de todas las plantillas que se utilizan a día de hoy, que serán más, en la aplicación. Y todos los docentes que utilicen la aplicación pueden compartir el mismo formato para homogeneizar la documentación. Entonces, en concreto, nuestra plantilla por defecto de programación didáctica, la puedo descargar. Voy a descargarla. Y ahora os muestro el contenido. Vale, la voy a compartir, la pantalla. ¿Se ve ya la plantilla? ¿Sí? A ver. Vale, pues si os dais cuenta, aquí tenemos ya unos símbolos que, bueno, si no tenemos conocimientos de programación, pues puede ser que no entendamos, no pasa nada. Porque nosotros, por ejemplo, lo que queremos es quitar este logo y poner el nuestro, cambiar el tipo de letra o modificar, por ejemplo, algún texto en concreto. Por ejemplo, las líneas pedagógicas del centro, podríamos escribir aquí lo que pensásemos que va a ser común en nuestro centro. Lo vamos a guardar. Y ahora volvemos a la aplicación y vamos a subir nuestra propia versión de la plantilla de programación.
Vale, volvemos a la aplicación. Vale, yo ahora quiero subir mi propia versión, que no tiene el logo o que tiene mi propio logo. Pues le damos a nueva plantilla, le doy un nombre a la plantilla, plantilla con nuevo logo, y en la categoría diría que es la plantilla de programación didáctica. Elegiría el archivo mediante este botón, guardo, y ahora veis que esta la podría modificar. Las que vienen por defecto no las podría modificar porque las hemos puesto ahí para que esté al abasto de todo el mundo. Estas que podéis eliminar, solo las podéis eliminar el usuario que las ha creado, que la ha subido. Entonces, si volvemos a los módulos, bueno, como yo veo aquí todas las programaciones, la verdad es que, bueno, voy a buscar la mía, que sería esta. Y ahora cuando vaya a la pestaña de descarga, tendré disponible mi nueva plantilla con un logo nuevo. Entonces, cuando le dé a descargar, se va a generar mi plantilla adaptada, se va a generar mi programación adaptada a mi nueva plantilla. ¿Vale? Pues ya tendríais vuestra programación didáctica. La herramienta lo que favorece es que trabajemos mejor, no trabajemos más, seamos eficientes a la hora de diseñar una programación didáctica, no cometamos errores y, bueno, esto es la funcionalidad básica de Validu con las consideraciones que he ido realizando a lo largo de la presentación. Es un modelo, es una propuesta, evidentemente no es la propuesta, no es el modelo. Cada centro, por supuesto, puede hacer sus diferentes variaciones. Nosotros es el modelo que hemos propuesto y el que implementamos en el programa de Qualitas. Y nada, yo con esto acabaría la reunión. Sé que muchos tenéis clases, os estáis desplazando. Os propongo que escribáis en el foro o me enviéis por correo todas aquellas dudas, propuestas. ¿El qué? Ah, vale, mis compañeros han ido haciendo el recopilatorio de las propuestas. Pues nada, las leeremos. Ahora, bueno, no las vamos a revisar en concreto, ¿vale? Porque, claro, es que no vamos a tener tiempo y poquito a poco las iremos cogiendo e iremos contestando en forma de documento a las cuestiones más generales. Entiendo que habrá particularidades que habrá que estudiar más a fondo, pero lo que más se repita y no haya sido contestado en el primero de los documentos que he compartido esta mañana, pues iremos trabajando en ello y compartiendo las posibles soluciones o apoyándonos en la retroalimentación que nos dais para poder mejorar esta herramienta. Bueno, por mi parte, un saludo a todos. Espero que no haya sido muy aburrido. Encantado de interactuar con vosotros. No os conozco a muchos de vosotros, a muchas de vosotras, pero nada, si os es de utilidad, encantado de haber podido ayudar. Bueno, hasta la vista.